Bueno, estamos en el seminario desde que mañana vemos el hoy. Continuamos en el módulo número 3, conciencia versus inciencia. Este es el módulo número 8, o el micro número 8, perdón, y sobre lo que vamos a hablar es sobre la contaminación del aire. Bueno, les voy a hablar ahora de contaminación del aire. La contaminación del aire tiene una historia importante en la ciudad de Córdoba, porque Córdoba tuvo el primer observatorio ambiental de Latinoamérica. Allá por el año 97 hasta el 2000, el no medir un día la contaminación del aire y no pronosticarla generaba un verdadero lío en cuanto a la población, ¿no? La población estaba absolutamente pendiente, se hacían tipo teorías conspirativas, no se da la información porque la contaminación es demasiado alta. Ese tipo de cosas pasaban, como hemos retrocedido desde entonces hasta ahora, donde ya nadie mide nada. Teoría conspirativa no tiene ningún sustento. Los equipos hay que hacerle mantenimiento. Hay días que no medís, entonces no tenés datos, y por ende, por no tener datos, no podés obtener las mediciones. Entonces, y los datos no son uno. O sea, vos necesitabas cubrir un porcentaje del total de los datos horarios para que ese día tenga representatividad, si no, no lo podías sacar, y el observatorio estaba validado internacionalmente. Nuestros datos tenían un procedimiento. Si no cumplías con la cantidad de datos necesarios, no podías ni siquiera mostrarlo. La primera cuestión, si digo contaminación atmosférica, me gustaría aclarar un poco qué es contaminación, ¿no? Uno en principio está tentado a pensar que es que una sustancia o un proceso, digamos, contamina si emite contaminantes, o el aire está contaminado si tiene contaminantes. En realidad, desde la perspectiva de las ciencias ambientales, en realidad un proceso es contaminante si emite sustancias contaminantes por encima de lo permitido por la ley, y un medio está contaminado si las concentraciones de esa sustancia peligrosa para tu salud o para lo que fuese, esa sustancia está por encima de los valores establecidos por la ley. O sea, queda claro, siempre está el de la ley. Hay una norma que establece a partir de dónde el contaminante es o no es a partir de dónde podemos llamar contaminación. O sea, ya la contaminación no se remite al diccionario, sino se remite a la ley, que es la norma que establecen los humanos para vivir. En el caso de Córdoba, la resolución 105 de la provincia de Córdoba, de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores. ¿Cuáles son los contaminantes y cómo se miden? Bueno, los contaminantes son miles, es imposible medir todos los contaminantes. Pero sí nos tiene que quedar claro que la contaminación atmosférica es absolutamente democrática, ¿no? Todos nosotros estamos obligados a respirar medio litro cada vez que respiramos de aire, o sea, y eso se traslada a respirar 7,5 litros por minuto o por hora. 450 litros de aire pasan por nuestros pulmones y nosotros no podemos ir al supermercado a comprar una botella de 450 litros de aire puro para nosotros. O sea, es democrático, digo, pobres o ricos, mujeres o hombres, oprimidos o poderosos, tienen que respirar el mismo aire, todos respiramos el mismo. Por ende debería ser claro, o lo fue en su momento claro, que había que cuidarlo y cuidarlo sobre manera. ¿Cómo se mide entonces? Si hay tantos contaminantes, ¿cómo decido yo qué contaminante medir o sea, cuál es el contaminante que decido medir y cuál no medir? Eso es un tema crucial. Bueno, para eso uno estableció una cuestión que es tomar lo que se llaman los contaminantes criterios, ¿no? Hay contaminantes que estamos hablando de contaminantes atmosféricos a nivel de lo que respiramos los seres humanos. Por supuesto que hay gases de efecto invernadero, que también son contaminantes gaseosos, y los gases destructores de la capa de ozono, que son otras cosas.
que luego les voy a poner una gráfica para que los vean. Los contaminantes criterios son el dióxido de azufre, que ya ahora lo están viendo en la placa, ahí está en marrón los contaminantes criterios, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas es el polvo en suspensión, pero las partículas no las totales, cuando esa muy grande que ves no es lo importante porque nosotros tenemos formas de detenerlo. Nuestro sistema respiratorio va a retener las partículas más grandes, pero las partículas muy pequeñas pasan. Entonces hay equipos que te miden la concentración del particulado, y las partículas que son menores a 10 micras empiezan a ser peligrosas, y las menores a 2,5 micras de diámetro aerodinámico, el diámetro aerodinámico es una suerte de diámetro promedio de la partícula, tiene otro grado de peligrosidad. Entonces los equipos miden particulado 2,5, particulado que se llama PM2,5, particulado PM10, particulado menor a 10 micrones, y también particulado total. Eso se miden como 3 componentes criterios, pero es lo mismo, es particulado. La otra sustancia es el plomo, que ya casi no se mide porque las naftas no lo tienen, y el otro es el monóxido de carbono. Ya también, aunque no es un contaminante criterio, se utilizan sistemas de monitoreo permanente de lo que se llaman compuestos muy tóxicos, que son el benceno, el tolueno y el sileno, en particular el benceno, que se mide en forma directa. Y después hay otros compuestos orgánicos persistentes que, si bien no se deben medir online y todo el tiempo, sí deberían seguirse en ciertos procesos, que son el amoníaco, las dioxinas y los furanos. Con eso uno tiene un sistema de monitoreo que es capaz de hablarnos de la calidad del aire que estamos respirando. No vamos a medir miles, vamos a medir estos 5 contaminantes criterios, más al menos un contaminante tóxico, que es el benceno. Si es posible medir los 3, mejor. Y quizá de vez en cuando hacer campañas de dioxinas y furanos. O sea, con este poquitito, este grupo mínimo que va entre unos 6 contaminantes, unos 10 compuestos, con eso nosotros tendríamos un sistema de monitoreo que nos permite inferir la calidad del aire que tenemos con respecto al resto de las sustancias. Eso, sumado al inventario de emisiones del que hablamos en algún momento, ese inventario de emisiones es el que te dice cuánto, qué fuentes tenés, ¿no? Entonces vos podés buscar algún otro tipo de contaminante por allí. En cuanto al por qué buscamos estos contaminantes en particular, bueno, el dióxido de azufre, tal y como están viendo en la placa, genera bronquitis, traquetitis, agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes. El dióxido de nitrógeno genera bronquitis, pulmonía, reduce significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones. El monóxido de carbono, que es el contaminante más importante de Córdoba, inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células, produce mareos, dolor de cabeza, náuseas, estados de inconsciencia e inclusive la muerte. Dice, bueno, pero la muerte nunca se da en las ciudades, ¿no? Se da solamente con contaminación de monóxido de carbono en espacios confinados, normalmente en inviernos por mal funcionamiento de los sistemas de calefacción. El benceno produce efectos nocivos sobre la médula ósea, de hecho es cancerígeno de clase 1A, se le asocia al desarrollo de leucemia mieloide y produce irregularidades en las matrices de las mujeres. El plomo causa retrasos en las alteraciones de aprendizaje y conducta. El ozono irrita el sistema respiratorio, reduce la función pulmonar, agrava el asma, inflama y daña las células que recubren los pulmones. El PM10 y el PM2,5, que es el particulado que les decía, el PM10 agrava el asma, favorecen la enfermedad respiratoria y cardiovasculares. En mujeres embarazadas puede ocasionar la reducción del tamaño del feto.
El PM2,5 agrava el asma, reduce la función pulmonar y está asociado a la generación de diabetes. Fíjense que estoy hablando de algunos contaminantes nada más. Esos son los que se deben medir y a partir de eso uno hace una composición o un número llamado indicador o índice, que es un índice de calidad de aire. El índice de calidad del aire es con lo que uno informa si el aire está en condiciones de ser respirado, si hay que tomar alguna medida precautoria para respirarlo. Eso se hizo, como yo le decía, en Córdoba durante muchos años, y no solamente se hacía para decir en qué estado estaba ese día antes de salir, sino, o instante a instante lo estábamos dando e informando, sino que se pronosticaba que iba a pasar de un día para el otro para saber si, no sé, tenías valores muy altos, se predecían valores muy altos de dióxido de carbono, una persona que tuviese problemas cardíacos respiratorios, uno le sugería no hacer actividad física, por ejemplo, en la zona contaminada, que era la zona central, que era la más importante. Lamentablemente ese tiempo ya pasó, o sea, hoy no se están midiendo, pero hay mucha información al respecto aquí en Córdoba. Yo les voy a pasar en esto sí como una consigna escrita algunos de las tablas de los valores que obteníamos y les voy a pedir que hagan algún trabajito al respecto de eso. Bueno, lo que están viendo ahora es el equipo de medir benceno, tolueno y sileno, que lo tengo de mi propiedad, que es el con el que realicé mi tesis doctoral, y se lo voy a mostrar solamente para que vean cómo es. Es tan chico casi como un celular grande, digamos, un celular satelital que bien podría estar en cada ciudad midiendo las posibilidades de estar respirando no aire puro.